Hola niños, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo a qué hora ustedes vean este video. Yo soy la catequista Carmen del Sagrado Corazón de Jesús del sábado en la mañana y hoy me toca compartirles el encuentro número 2, que se llama El nombre y los títulos de Jesús. Este es el encuentro que me toca compartirles el día de hoy. Vamos a empezar con una pequeña oración. Estamos en la página de su libro número 16. Vamos a empezar el tema. Y ahí abajito en un recuadro color celeste, que viene siendo vamos a empezar todos a leerlo. ¿Sí? Bueno, empezamos. Dice: creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Amén. Bueno, esta es la pequeña oración que viene en su libro. Ahora vamos a hablar un poquito de los títulos de Jesús. Cómo le decían a Jesús, cómo le llamaban. Cuando él andaba predicando, pues él hacía milagros y traía a todos sus discípulos y pues le ponían títulos, ¿verdad? Le decían que quién era él, cómo le llamaban, que decían, ¿quién es él? Cristo, Hijo de Dios o el Mesías. Así le llamaban ellos, ¿verdad? Entonces, vamos, déjenme les platico que en cierta ocasión Jesús le dijo a Pedro: tú me llamas Pedro, que quiere decir piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y en otra ocasión también le dijo: Pedro, apacienta mis ovejas. Así Pedro se convirtió en el primer jefe de la iglesia, es decir, el primer papa de la historia. Los papas, a ser elegidos, escogen su nombre. Ese nombre resume su misión que Dios les encomienda en la Iglesia Universal, ¿verdad? Nosotros ahorita en la actualidad, ¿a quién tenemos de papa? Pues al Papa Francisco, que es el jefe de la iglesia. Dios le ha encargado que nos cuide, tal como se lo pidió al apóstol Pablo. Les voy a platicar un poquito de Juan Pablo II. Fue papa en la iglesia durante 27 años. Su nombre de pila era Karol y era de Polonia. Estuvo al frente de la iglesia católica y tenía la edad de 58 años. Era muy joven. Entonces aquí en la página 17 dice: miremos nuestra vida. Vamos a ver esta página. Página 17. ¿Verdad? Bueno. Nos dice aquí: en la iglesia los papas, a ser elegidos, escogen su nombre. En él resumen su misión que Dios les encomienda en la Iglesia Universal. Contestamos las siguientes preguntas. Nos dice la pregunta número 1: ¿cuál nombre escogió el Papa que estamos reflexionando en este encuentro? Eso lo tienen que contestar ustedes en su casa, ¿sí? ¿Con qué otros papas une también su misión? Esa es la pregunta número 2. Y nos dice la pregunta número 3 es: ¿cuál es la misión que recibe Dios? ¿Sí? Entonces esas 3 preguntitas ustedes las van a contestar. Cuando ya las contesten, le toman foto y lo mandan como evidencia a su maestra. Dice: el Papa decide ponerse el nombre de Juan Pablo II
porque reunía el nombre de los 3 papas anteriores, Juan Pablo XXIII, Pablo VI y Juan Pablo I. Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. En lengua hebrea se traduce Dios salva. Bueno, Jesús tiene varios títulos, como le decimos, Cristo, Hijo único de Dios, Señor, que Cristo significa Mesías. Hijo único de Dios, así se designa. Jesús es el Hijo que existe desde siempre. ¿Y qué significa Señor? Expresa el respeto y la confianza de los que se acercan a Jesús. ¿Por qué le decían estos títulos? ¿Por qué? Porque cuando él andaba predicando, él hacía milagros y todos los que se juntaban con él y los discípulos y la gente que lo seguía veía que él hacía milagros, pero ellos no sabían quién era. O sea, ellos decían, ¿quién es él? Entonces ellos le ponían los títulos de Jesús, el Hijo de Dios, Señor, el Mesías, así le llamaban a él, ¿verdad? Y luego nos vamos aquí a la página 17, donde dice, me encuentro con Dios. Significado del nombre de Jesús. Llegado el momento de la liberación del pueblo de Israel, se va anunciando el nombre del Salvador a quienes participan de su nacimiento. Jesús recibe también algunos títulos, que es la Sagrada Escritura, revelan su misión salvadora. Jesús es el nombre revelado a sus padres cuando asumieron su misión en el plan salvífico de Dios. En lengua hebrea se traduce Dios salva. Bueno, aquí abajito tenemos unos renglones y ahí vamos a escribir cuáles son los títulos que le decían a Jesús, cómo le llamaban a él, ¿verdad? A la página 18, donde dice el texto de la Lectio Divina. Y vamos a leer, si tienen su Biblia ahí a la mano, vamos a leer el texto bíblico que dice Marcos capítulo 8, versículo del 27 al 30. ¿Qué nos dice este versículo? Nos dice así: Jesús salió con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino le preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas. Él siguió preguntándoles, ¿y según ustedes, quién soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Mesías. Entonces Jesús les ordenó que no hablaran de él. Palabra de Dios. Pues claro que no, ¿verdad? Claro que Jesús les decía que no hablaran de él, pero tenían que hablar de él. ¿Por qué tenían que hablar de él? Porque él hacía milagros, la gente ya lo estaba conociendo, qué era lo que él hacía. Entonces, pues ya lo estaban conociendo. Entonces, de esa manera, él les dice, pues no hablen de mí, pues simplemente veían todos los milagros que él hacía. Entonces, pues ellos de una manera, pues todos se iban enterando quién era él, quién era el Mesías, qué era lo que él hacía. Entonces, de esa manera, pues ya se iban juntando. La gente se iba enterando de que hacía milagros, de qué era lo que él hacía, y pues ya la gente se iba reuniendo con él, ¿verdad? Entonces, de esa manera, este es el texto bíblico. Bueno, continuemos con el libro. Entonces aquí en su libro, en la página 18, pues también les dice, ¿qué dice el texto? Jesús realiza 2 preguntas a sus discípulos, lo que dice la gente acerca de él, y contesta que Juan el Bautista, Elías o el profeta. La 2, Jesús pregunta a ellos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro en su nombre le contesta. Discípulos contestan, el Mesías. Personajes, Jesús y sus discípulos. Lugar, los pueblos de Cesarea de Filipo.
Bueno, entonces aquí abajo nos dice en la página 18, meditación. ¿Qué me dice Dios? Jesús ahora me pregunta a mí, ¿soy su amigo o solo estoy aprendiendo para pasar un examen de catecismo? Me invita a fortalecer mi fe y que la reconozca ante las personas que me rodean, en mi casa, en la escuela y en la iglesia, dando testimonio de que Él es Cristo, el ungido, el Mesías, ¿verdad? Entonces aquí nos vamos a la página 19 que dice, alabo a Dios, oración, rezo a Dios en silencio de mi corazón. Jesús, tú eres el Mesías. Jesús, tú eres mi amigo. Jesús, tú eres el Salvador. Y repito estas frases en silencio al ritmo de los latidos de mi corazón. Respondo a las preguntas, ¿quién es Jesús para mí? Y escribo algunas frases de Jesús. Ustedes ahí van a poner qué significa Jesús para ustedes, ¿sí? Y lo que ustedes piensen que es Jesús para ustedes lo van a escribir ahí en los renglones. Y abajito dice, para vivir, contemplación y acción. Mi compromiso, primero, pronunciar el nombre y título de Jesús con respeto. O sea, que nosotros tengamos respeto cuando hablemos de Jesús, del Mesías, del Hijo de Dios, de Cristo, que tengamos ese respeto. Conocer más sobre el significado del nombre y título de Jesús. Conocer más sobre el significado del nombre y los títulos de Jesús. Que conozcamos más de Él, qué hacía, qué milagros hacía, que conozcamos un poquito más de Él. Elegir un título de Jesús en mi oración, llamarlo con cariño de esa manera. El compromiso elegido y lo escribo. Yo voy a escoger un compromiso y ustedes lo van a poner aquí. ¿Sí? Bueno, pues este es el tema que me tocó darles a ustedes. Pues Jesús era el Mesías, así le llamaban, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, de esa manera lo conocían más por todos los milagros que él hacía, como era con todos sus discípulos, ¿verdad? Y luego aquí en el recuerdo dice aprender. Con mi grupo elegimos un título en el nombre de Jesús y hagamos un hermoso mural con el material que mi catequista me dará. Jesús. Entonces, pues este fue el tema del día de hoy que me tocó a mí, de comunión, el segundo encuentro de comunión. Espero que le hayan entendido. Escriben lo que les falta aquí y mandan la evidencia con su catequista. Que pasen buenas tardes, buenas noches o buenos días, según como lo estén viendo, y que se encuentren bien. Gracias.